afectadas por informaciones inexactas o agraviantes. La ley pone énfasis en fomentar la producción nacional. El artículo 38 obliga a los medios audiovisuales a reservar un porcentaje mínimo de su programación a contenido dominicano, especialmente en horarios estelares. El entorno digital también está contemplado. El artículo 50 establece que las plataformas digitales deben garantizar mecanismos eficaces de denuncia y transparencia algorítmica, mientras que el artículo 54 asigna responsabilidad compartida a estas plataformas por los contenidos dañinos que difunden. Finalmente, en los artículos 59 al 69 se detallan las infracciones, sanciones y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la ley. Según el artículo 61, será el ente encargado de regular y fiscalizar este marco legal. Este proyecto, aunque ambicioso, representa una oportunidad para modernizar la legislación dominicana en materia de comunicación. Sin embargo, su éxito dependerá de que se mantenga el equilibrio entre libertad y regulación, que se proteja la expresión sin convertir la vigilancia en censura y que los derechos individuales y colectivos encuentren en esta ley no una amenaza, sino una herramienta para fortalecer la democracia. Dentro de la propuesta de ley de libertad de expresión y medios digitales se contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, un órgano estatal descentralizado con autonomía funcional, financiera y administrativa adscrito al Ministerio de Cultura. Tendría como misión principal promover y proteger el ejercicio al derecho a la libre expresión e información, así como establecer políticas públicas y normas para la correcta aplicación de la ley en materia de comunicación audiovisual, medios digitales, cine, teatro y espectáculos públicos. Este nuevo ente también podrá emitir sanciones administrativas, promover criterios de clasificación de obras y espectáculos y orientar a los ciudadanos cuando sus derechos comunicacionales sean vulnerados en plataformas digitales. El proyecto establece que el INACOM estaría compuesto por un consejo directivo de 5 miembros designados por el Senado a partir de ternas presentadas por el presidente de la República y una dirección ejecutiva nombrada mediante un decreto presidencial. Se prevé también la creación de un consejo asesor con representación de diversas entidades culturales y gremiales educativas y del sector de las telecomunicaciones. Esta noche hablamos con Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, y con Eric Raful, abogado, ambos miembros de la Comisión de Redacción de la propuesta de actualización de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. Finalmente se nos dio, qué bueno que están aquí. Hola, buenas noches. Gracias, Elisa. Qué gusto que los dos pudieran venir. Para nosotros un placer compartir contigo en estos interesantes programas que tú haces. Gracias. Don Eric, bienvenido, es su primera vez. Y darte las gracias porque te ocupes también de que haya comprensión Tiene que haber con el contenido de este proyecto. ¿Hay en República Dominicana un atentado a la libertad de expresión o la urgencia de ponerle límites al lenguaje deliberado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Bien, gracias. Bueno, la urgencia, lo que primero no podemos obviar es que existe un ordenamiento, incluyendo, sobre todo constitucional, que traza o establece lo que constituyen las garantías de la libertad de expresión y su armonización con los derechos al honor, la intimidad, la imagen y la dignidad de la persona. O sea, eso es un mandato constitucional. Claro, como es un mandato que constituye un derecho fundamental, la urgencia deriva de 2 aspectos. El primero es que el propio artículo 68 de la Constitución ordena que para una mejor regulación y tutela de esos derechos es importante que por leyes, por la vía normativa, se desarrollen mecanismos para hacer más eficiente esa garantía de los derechos fundamentales. No olvidemos que venimos de un país que tenemos una tradición francesa, no principista como sucede en el derecho sajón. En algunos países el derecho sajón, en Inglaterra, Estados Unidos, posiblemente la disposición constitucional y una ley simple sirven de guía para jueces que se llevan de los precedentes y de los principios. En nuestro país tenemos una cultura del derecho francés donde tenemos que desarrollar normativamente. Eso nos llevó a hacer incluso no una constitución breve, sino ya la constitución de 2010, a hacerla más extensiva. La otra urgencia deriva de la transformación que ha experimentado el ecosistema comunicativo,
de 1962 a la fecha. En el 62 lo que existían eran algunos radios, televisión y los medios impresos. Entonces, ya ese ecosistema comunicacional se ha transformado radicalmente, sobre todo con la llegada del Internet y la irrupción de las redes sociales, y por lo tanto se requiere actualizar, generar un mecanismo de regulación, no de censura, porque está prohibida constitucionalmente y esa prohibición está desarrollada a todo lo largo de este proyecto, sino de desarrollar mecanismos para que sea más eficiente el trabajo del Estado en garantizar la libertad de expresión y su armonía con todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, como la dignidad, la honra y el honor. Entonces, esa es la importancia o la urgencia de que tenemos que actualizarnos, porque tenemos una ley, un decreto ley del 62, y ya los demás países, Sudamérica, Colombia, Chile, México, han venido desarrollando, bajo la directriz de la UNESCO, en el caso de la plataforma digital, mecanismos para lograr, siempre en respeto a los derechos humanos, una mejor tutela, que lo define muy bien eso que leíste, de lo que en la introducción del programa, de lo que son las funciones, algunas de las funciones del instituto, de lo cual podemos también hablar más adelante. ¿Qué ven ustedes en el panorama? ¿Cuál es la realidad que vive el país en este momento? Y nos encuentra la intención de aprobar este proyecto de ley en una coyuntura interesante. Mensajes que uno se horroriza, no solo se sonroja, se horroriza cuando los escucha, de supuestas difamaciones, algunas confesiones de que yo tengo un video tuyo sexual, usted es gay, usted es lesbiana, usted ayuda a los narcotraficantes, y, por supuesto, las debidas consecuencias legales sobre eso. ¿Por qué nos atrapa la coyuntura en este momento? ¿O es que todo el tiempo lo hemos tenido, pero hemos mirado para otro lado, Percio? Yo creo que a la ley se le está atribuyendo cosas que la ley no dice en ninguna parte. Y yo pienso que eso es muy importante esclarecerlo. Esta es una ley que, como bien ha dicho el doctor Eric Raful, primero procura actualizar la legislación dominicana, es decir, incorporar todo el ecosistema digital de lo que hoy todos somos una realidad. No es un debate entre medios digitales y los llamados medios tradicionales, porque los llamados medios tradicionales nos incorporamos primero a la digitalización que los nativos digitales, es decir, esa no es la discusión. Este proyecto contiene además algunas propuestas que el Estado asume, como es la de promover el acceso de las personas a la Internet como una necesidad ya requerida, como un derecho humano. Con un derecho humano que así se contempla en la UNESCO de Naciones Unidas. En ninguna parte de esta ley le impedirá a alguien decir todo lo que dicen ahora. Y veo que se ha querido mezclar, incluso casos actuales de demanda se le atribuye a esta ley que no se ha conocido siquiera. Entonces, yo creo que hay la intención de mezclar todo esto para generar confusión. Yo creo que esta es una ley muy clara de garantía justamente a la libre expresión. Ahora, como bien decía Eric, el derecho a la libre expresión, que es un derecho planetario desde la Revolución Francesa de 1789, está condicionada, históricamente ha sido así, a tres aspectos importantes para yo liberar. Primero, que esté condicionada a respetar el honor de las personas, la intimidad y la dignidad humana. Yo estoy condicionado. Ahora, ¿quiere decir que esta ley me va a impedir que yo viole esos tres principios? No. Lo que la ley establece en estos casos es consecuencia de lo que yo haga. Y muchas de las cosas que estamos mirando ahora se están haciendo con la actual legislación. Eso no tiene nada que ver con este proyecto de ley. Por tanto, yo creo que el propósito de desacreditar el proyecto le quiere atribuir cosas que el proyecto no dice en ninguna parte. Por eso le digo a los periodistas siempre, lean bien el proyecto, para que ni siquiera hagan preguntas de cosas que el proyecto no dice, porque son cosas que se oyen, se escuchan en la calle, y se escucha de gente que está diciendo cosas que no son ciertas, y entonces el periodista la pregunta. No, yo creo que lo importante es que esta es una ley para proteger el ejercicio de la libre expresión y sobre todo el ejercicio serio del periodismo.
Y el ejercicio del periodismo tiene un propósito siempre, que es acercarse lo más posible a la verdad, a lo que ocurre. Se ha dicho que la libre expresión no se regula. Bueno, y aquí hay una cosa interesante. Si usted busca en el diccionario la expresión regular, no es más que un mandato a que la cosa se normalice, no se es establezcan reprimir, normas. hay una confusión entre regular No y es reprimir. confusión. Y además la expresión regular es un mandato del artículo 68 de la Constitución, creo que en el 68. Sí, 68. El 68, que manda justamente a regular. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, por el origen del derecho francés, es una Constitución que está estructurada básicamente en principios generales. Pero para el tribunal poder administrar una demanda por difamación, por injuria, por violación a la dignidad humana, esa cosa, el juez tiene que tener unos referentes y unos límites para poder aplicar en leyes adjetivas esas realidades judiciales. Por tanto, yo creo que el país tiene una grandísima oportunidad de establecer una ley actual con el mundo moderno con el que estamos viviendo ahora. Esta ley que ha dicho Eric que fue adoptada en 1962 por un decreto ley del presidente Rafael F. Bonelli, en Consejo de Estado, pero es una ley de 1881. De Francia. De Francia. Es decir, la copiamos de copia. Francia. Por tanto, ni la televisión siquiera, la llamada televisión tradicional o la radio tradicional, no están, digamos, de manera determinante en esa ley. Y esa es la ley que nos está regulando hoy. Y yo diría que el propio Tribunal Constitucional de la República Dominicana le ha ido quitando pedazos. Le quitó, por ejemplo, la responsabilidad en cascada, le quitó la prisión por el delito de palabra. Que es una tendencia internacional. Exacto, que es una tendencia internacional. Por tanto, nosotros hemos hecho este proyecto con el sumo cuidado de justamente garantizar la libre expresión. Y ha mencionado el tema del INACON. En el INACON se establece muy claramente cuándo el INACON interactúa justamente para que los que violen la libre expresión. Hay mucha confusión tal vez y reacciones al tema de la composición del INACON. Primero, que sería una administración de justicia, y lo ponemos entre comillas, sin ir a un tribunal. Segundo, estoy hablando de las oposiciones que tiene la figura del INACON. Segundo, que su dirección estaría siendo de corte político gubernamental y eso haría directamente que ya ahí haya una especie de represión. Y tercero, que no debería haber un instituto cuando ya hay una comisión de espectáculos públicos. ¿Cuáles fueron las realidades que se consideraron para la creación del INACON? Y mira qué interesante. El INACON viene a sustituir la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que está directamente vinculada al Poder Ejecutivo. Y nosotros en las ponderaciones que hicimos, lo que quisimos fue de alguna manera quitarle el tufillo político al asunto. Primero, porque si el Poder Ejecutivo toma una decisión respecto a un medio de comunicación que viole normas, viole reglas establecidas en la Constitución, posiblemente se tendrá siempre la excusa de que es una represión política. Y por eso lo hemos quitado de ahí y se adhirió al Ministerio de Cultura, porque es el ministerio, y como sabes, no se puede crear ninguna institución que no esté adherida a uno de los ministerios creados en la Constitución. Por tanto, el que más se corresponde con la dinámica de la libre expresión es el Ministerio de Cultura. Y se ha establecido que en vez de que lo nombre el presidente de la República, lo nombre el Senado de la República. Bueno, la política dirige los estados siempre, o lo dirige el Poder Ejecutivo, lo dirige el Congreso, lo dirige alguien, pero nadie nombra de ninguna parte del aire a un funcionario. Es decir, la política dirige el Estado Nacional, cualquier Estado Nacional, aquí en Francia, Estados Unidos. No hay que extrañarse de que si no lo nombra el Poder Ejecutivo, lo nombre el Congreso de la República, o lo nombre una instancia que el Congreso haya construido para eso. Por ejemplo, ¿quiénes nombran los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso. El Consejo Nacional de la Magistratura, creada por el Congreso de la República. Pero es una instancia. ¿Quiénes nombran a los miembros de la Junta Central Electoral? El Senado de la República. La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. ¿Quién los nombra? Lo va a nombrar la parte política siempre. Porque no hay gobierno que no sea político. Aún aquellos que dicen
no lo son. Que no lo son. Posiblemente esos son los más políticos. Correcto. Entonces nosotros en esto, y se ha dicho, bueno, el tribunal, eso debe ir a un tribunal. Bueno, este instituto, y Eri puede explicarlo mucho mejor que yo, está condicionado a cumplir con los procedimientos del derecho administrativo, que es parte de la estructura del Poder Judicial dominicano. Ahora, si el Congreso entiende que esa no es una vía que garantice lo suficiente y lo manda a un juez, nosotros no tenemos tampoco ningún problema con eso. Nosotros hemos creado algo que sea funcional, que sea práctico, que le pueda garantizar a las personas un respeto a su condición. Muchas de las cosas que el INACOM tiene que hacer son cuestiones establecidas. Por ejemplo, el Código del Menor. El Código del Menor está ahí, establece cuáles son los procedimientos cuando usted viole. Yo no puedo tomar una imagen de un menor y hacerla pública. Yo no puedo tomar un cadáver, un cuerpo de una persona ensangrentada en la calle, pues sí, porque la ley me lo prohíbe. Así es. Y tampoco puedo, en mi condición de periodista o de persona, pues la libre expresión no es de los periodistas, es de las personas, somos de las personas. En ninguna de esas condiciones yo puedo abrogarme, pensar que yo estoy impune y que yo puedo hacer todo lo que se me ocurra. Mira, me gustaría hacer una precisión, Sí. Percio, a propósito de lo que tú estás diciendo, porque se puede malinterpretar un aspecto que tú estableciste. Básicamente, el régimen sancionador que está establecido en la ley de la relación de los ciudadanos con la administración, que es una ley cuasi constitucional, porque es una ley que regula los procedimientos constitucionales y la relación de los particulares según el derecho de las personas, la ley sobre el derecho de la persona con la administración y el procedimiento administrativo. Es lo que rige todo este proceso. Aquí no hay absolutamente nada que pueda hacer el INACOM que no sea conforme a esa ley. Pero empecemos por el tema de la composición. Por una especie de sugerencia que ha surgido del sistema interamericano, se ha procurado segregar del Ejecutivo la conformación del órgano que vaya a estar a cargo de armonizar la libertad de expresión con los otros derechos y regularlo, como en este caso de INACOM. Se acogió un modelo que está previsto en la Constitución nuestra y que existe para otras instituciones, que es el artículo 141 de la Constitución, que le da independencia económica, independencia funcional, una especie de autonomía presupuestaria, pero también establece la inamovilidad por 2 años siguiendo el modelo del sistema monetario y financiero y siguiendo el modelo que se aprobó recientemente, la reforma constitucional para la Procuraduría General de la República, para el procurador o la procuradora, de una inamovilidad de 2 años para segregar de la sanción política cualquier actuación, para que sean inamovibles por 2 años. Por la ley, el Consejo Consultivo, que tú leíste ahí al principio, tienen que estar representados y participen en deliberación con la INACOM por todos los actores del sistema, pero esa adscripción de que hablaba Percio al Ministerio de Cultura es porque la propia Constitución dice que se adscribirá al ministerio que tenga la actividad más afín con este caso, que en este caso es Cultura. Ahora bien, ¿significa esa adscripción una relación de dependencia? Cero, lo dice la ley claramente y es lo que se deriva de toda la normativa que se ha desarrollado. No es una dirección del Ministerio de Cultura. No es una dirección, es una adscripción, como sucede con otras entidades. Entonces, pero nada de lo que suceda en el régimen sancionador, que no puede ser penal, que son solamente multas, sanciones y cierre de algunos programas, oiga bien, cuando se lee las infracciones leves, graves y moderadas, uno se podrá dar cuenta que tienen 2 grandes dimensiones. La primera es para sancionar las violaciones a la libertad de expresión, o sea, los hechos que impliquen vulneración al ejercicio de la libertad de expresión, primero. Y segundo, cuando no sean reincidentes y no adopten decisiones judiciales que ya se hayan tomado con relación a una persona o a un programa. Y tienen ese régimen de sanciones. ¿Ese régimen de sanciones es autoritario? No. Se rige por el régimen que
que regula la relación del Tribunal Superior del sistema contencioso administrativo. O sea, tiene que ser motivado, existe un derecho de defensa a todo largo de esa parte del capítulo. Tiene que ser entre las partes. Entre las partes, y tiene derecho toda persona a recurrir y a trabajar en los tribunales cualquier decisión que se tome. O sea que el mandato constitucional de que toda persona tiene acceso a la justicia, y la justicia es la última garante de su relación con cualquier cosa o de cualquier sanción, está ahí plasmada de una manera cristalina. ¿Hay alguna función que tenga el INACOM en la propuesta de ley que coincida con funciones que tenga ahora espectáculos públicos? Sí. ¿Cuáles serían? No, tiene por ejemplo el tema de los contenidos de los niños, niñas, adolescentes, como decía Percio, los horarios, la regulación de los horarios, el establecimiento de los programas, de la programación con tiempo para que se pueda tener acceso a la programación. El tipo de espectáculo. Pero ahora tiene eso, pero mucho más desarrollado conforme a la experiencia comparada. Por cierto, que tuve una conversación con el ministro de Cultura ayer, justamente, y me comentaba que ellos habían hecho un análisis interno del proyecto, porque como aparece adherido a ellos, pues ellos querían saber. Y él decía que ellos tenían algunas observaciones que iban a hacer respecto a los espectáculos públicos. Excelente. Bueno, excelente. Yo creo que lo que se está haciendo ahora en el Congreso de la República es justamente abrir esas conversaciones, observar las preocupaciones que tengan los diferentes sectores que puedan aportar para mejorar una ley. Incluso en la intervención que nosotros tuvimos por primera vez, después que el proyecto llegó al Senado, explicando el proyecto, ahí incluso entre los mismos senadores surgieron ideas de cosas que se podían cambiar. Pero esa es la idea. Ya todo eso es posible. Nosotros como comisión cumplimos con la misión de nosotros, terminamos, y lo que estamos explicando básicamente es el contenido real y la contribución que busca este proyecto a fortalecer el ambiente de libertad de expresión y de respeto a los ciudadanos. Tenemos que hacer una pausa que va a ser breve. Ustedes los dos saben de los tiempos en televisión y de cómo se administran. De la dictadura del tiempo. Tiempo. Esa es la única dictadura que funciona. Ya. Quiero preguntarles, para cuando regresemos, como este es un canal cibaeño, nosotros damos gabela, para que les vaya bien. Ya. ¿Por qué no atribuirles estas otras funciones complementarias a la Comisión de Espectáculos Públicos en vez de sustituirla por el INACOM? Y además, ¿a qué entienden ustedes que se debe el rechazo que ha tenido el proyecto de ley de parte de los comunicadores digitales o los youtubers? Perfecto. Y ya venimos. Muy con bueno. eso. Hoy hablamos del proyecto de ley de libertad de expresión y si estamos ante la necesidad de poner límites a la conversación deliberada en medios de comunicación. Aquí está Percio Maldonado y está Eric Raful, dos de los proponentes de la comisión de redacción del proyecto de ley. Les preguntaba antes de nosotros hacer una pausa si consideraron en algún momento darle más facultades a la Comisión de Espectáculos Públicos en vez de sustituirla por el INACOM. Te voy a decir esto y después voy a dejar que el doctor Eri explique más la parte de la estructuración del INACOM. La gente está preocupada por el INACOM, pero la actual Comisión de Espectáculos Públicos le da mayor poder directo a la política para intervenir los medios y hacerlo. Bueno, y de arbitrariedad. Que el gobierno no que lo no haga, lo asuma es otra cosa. Esa es otra cosa, pero durante muchos años, a través de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, el doctor José Francisco Peña Gómez estuvo impedido de hablar por radio y televisión aquí. Y se cerraron varios programas. Claro, y se cerraron varios programas. Incluso en campañas electorales. En campañas electorales. Por tanto, lo que nosotros hemos querido es desaparecer esa parte para que esto tenga un carácter mucho más institucional, de mayor garantía a los ciudadanos. ¿Por qué los que están en lo que se entienden nativos digitales atacan el proyecto? Bueno, yo confieso, la mayoría de las críticas que he escuchado de muchos de ellos me indica que no han leído el proyecto. Están hablando del proyecto anterior, porque le dicen ley mordaza. Sí, bueno, es una manera de incluso de generar un mote que genere preocupación, pero el que lee ese proyecto no puede decir eso. Mira, y yo pienso que lo interesante aquí es
que si ellos tienen, quien tenga aportes que hacer a esto, hacerlo. Porque el Congreso también tiene la facultad ahora de modificar muchas de las cosas que están consideradas ahí. No, y hay vistas públicas planificadas. Sí, ya se arrancaron. Y ya incluso nosotros fuimos invitados a una. Mira, lo primero que yo le he dicho a algunas personas que me comunican, no, que ley mordaza, lo primero es que yo quisiera que cuando alguien diga eso, señale el artículo o los artículos que pueden generar peligro. Claro, hay una cosa que nosotros sí entendemos, nosotros sí, Yulisa, hay una tradición autoritaria y hay un miedo que es lógico y razonable. A los límites. Y eso es una advertencia que se le hace al Senado a la hora de la conformación y a quienes resulten electos en las vistas que se hagan en el Senado, de las ternas que se propongan, de que obviamente, porque la norma más garantista, y yo pongo esto siempre de ejemplo, el Código Procesal Penal en el cual nosotros trabajamos, para un derecho penal democrático, te establece que la prisión preventiva es última ratio para casos de sangre, para casos donde no haya posibilidad de otra medida. Y ha habido una implementación autoritaria de esa medida. Pasó a ser el primero. Pasó a ser el primero. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo que tiene que lograr que haya una conciencia democrática, que es lo que está expresado en el proyecto para lo que el INACOM, porque el INACOM no tiene ninguna función que no sea, cuando tú ves la detalle, que no sea promover la garantía de la libertad de expresión como misión básica, y tú lo ves en el desarrollo. Pero mira la diferencia que me preguntaba, ¿por qué no se le pasa a espectáculo público? Para irnos con tu pregunta. Espectáculo público es una institución creada en la era de Trujillo, que depende directamente del presidente y que no tiene un contenido normativo que obligue al debido proceso y que obligue al cuidado de las formas que una sociedad democrática tiene. Te voy a poner este ejemplo. En el artículo 46, inciso 6, funciones del INACOM, imponer multas y sanciones a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, que son todas para tutelar la libertad de expresión, prácticamente todas, y sus normas complementarias, ojo, tras el agotamiento del debido proceso administrativo correspondiente. O sea, la ley está condicionando la actuación del INACOM, la propia ley que la crea en sus atribuciones, dice, no, usted puede actuar, pero en el contexto del debido proceso administrativo. O sea, no es que puede mañana, como ustedes señalaban hace un momento, cerrar un programa, un político, una campaña, o cerrar un programa, que no, está todo esto organizado de una forma tal que se garantice esta regulación. Lo otro, lo de lo que dicen los productores de contenido, youtubers, es un error de percepción, porque ellos posiblemente han confundido lo que son la regulación a las grandes plataformas digitales como X, como Instagram, que son las que están reguladas por, como tú muy bien leías, en el resumen que hiciste magistralmente al inicio del programa, para que exista una transparencia en los algoritmos que evite sesgos discriminatorios que afecten a esos productores. Precisamente, tú leías acompañar a los reclamantes frente a las grandes plataformas. Eso es acompañar a los youtubers. Pero esa parte no la dicen. Eso no lo dicen ellos. Acompañar, pero te voy a poner el ejemplo que fue una bendición, o como le dicen ahora, que no sé si será correcta esa expresión, diosidencia, que en favor de la ley, lo que pasó con el Listín Diario, Yulisa. Sí. Que una plataforma vino a decirle, a amenazarla, que si no sacaba un contenido de su archivo digital, le iban a borrar todo. Le iban a embargar la plataforma. La plataforma completa. Pero mira, este proyecto de ley, desde un año antes y medio de eso, dice en el artículo 9, previendo una situación como esa del listín, que puede ser también igual para cualquier youtuber o para cualquier... Porque hay una cosa que es preciso entender, porque algunos periodistas clásicos de los medios tradicionales se me quejaban. Bueno, lo que están en redes sociales quieren, por el falso debate de que esto entre el periodismo tradicional y las cosas. No, esta ley, este proyecto, homogeniza la misma protección para el periodista que está sentado en el Caribe
o en el Listín, o en el Nuevo Diario, en cualquiera, como para los youtubers, es la misma. Se habla como y si fueran todos diferentes, ellos, pero todos estamos todos en digital. están así mismos, Sí. todos están protegidos igual, incluso frente a las grandes plataformas. Mira lo que prevé el proyecto para cosas como lo del Listín. Artículo 9, archivos informativos. Los medios de comunicación tienen derecho a preservar las informaciones veraces y de interés público que hayan difundido y a mantenerlas accesibles en línea, no estando sujeta, incluso está condicionando un derecho constitucional como el habeas data, que no hay derecho ni siquiera al habeas data. Ahora, lo que sí está sujeto es al ejercicio del derecho de rectificación y respuesta. Yo le decía a un funcionario, pongo este ejemplo porque es muy ilustrativo. Una persona que fue funcionario en un gobierno anterior me dijo, pero Eric, en una entrevista, pero a mí me demandaron. Fue un hecho notorio que tuvo en la prensa y me demandaron, yo era funcionario, me demandaron y me calumniaron, me difamaron. Yo fui a los tribunales y yo gané. Digo, tú ves, ese es un buen ejemplo. Dice, ¿por qué? Yo, bueno, porque como fue un hecho noticioso relevante, tú eras funcionario y fue algo que salió en todos los lados, el periódico tiene derecho a mantener en sus archivos digitales eso. Ahora, tiene derecho, en virtud de lo último que dice, sino al ejercicio del derecho de rectificación y respuesta, a poner en ese mismo archivo digital que tú fuiste descargado, que tú demandaste a la persona y ganaste la demanda y que demostraste que era incorrecta. Eso tiene que estar también en el archivo digital. No tiene derecho el mencionado a demandar para que le borren la noticia. No tiene. Él puede demandar, si pero es una información veraz. Si es una información veraz y relevante. Porque ¿qué hacen los medios de comunicación? Reseñan información, no se la inventan. Pero hay un aspecto interesante aquí respecto a ese artículo. Ese no es un artículo nuevo desde el punto de vista de la ejecución. Ese artículo recoge en gran medida una decisión del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Con el tema del derecho al olvido. Sí, que está con el tema del derecho al olvido, que surge en la Unión Europea. Por ejemplo, esto que Eri mencionaba sobre los algoritmos y la posibilidad de que las plataformas generen políticas globales donde ellas prácticamente eliminan los estados nacionales, quienes la han trabajado son los 27 estados de la Unión Europea, que tienen la legislación más avanzada con respecto a esto, que no es una tarea fácil, ni siquiera para los 27 estados de la Unión Europea pueden fácilmente aplicar con efectividad muchas de sus disposiciones. Por eso su mayor componente es la autorregulación. Claro. Para que tengan su propia política, la plataforma de autorregulación. Correcto. Entonces, muchas de estas cosas que estamos estableciendo aquí son incluso decisiones que ya el Constitucional de República Dominicana... Pero parece que mucha gente no la conoce. Bueno, no la conoce... Aunque la ley se sabe conocida. La ley se sabe conocida, o no le interesa argumentarla a los fines de desacreditar el proyecto. Pero aquí no hay, incluso la gente a veces tiene la idea de que con este proyecto, todo lo que están diciendo los actuales youtubers y redes, alguien le va a decir, usted no puede decir eso. No hay manera de hacer eso. Nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho. Y de hecho, y por eso pongo estos procesos que se han estado viviendo ahora, que se están haciendo con la actual ley, con la actual legislación. Donde hay demandas. Donde y están fuera del nuevo proyecto de ley. Se mantiene. El Código Penal se mantiene, se mantiene la ley de delitos electrónicos por medio electrónico, todo eso se mantiene. Sin embargo, mira, el Código de Menor está vigente. Ajá. Exactamente. Los delitos de alta tecnología está vigente. Penal está vigente. El Código Penal está vigente en proceso de reforma. El Código Civil también lo está. Es decir, todos estos procesos. El procesal penal está vigente hasta diciembre, si no lo remueven. Bueno, hay una tarea del Congreso porque está emplazado por el Constitucional a actualizar, digamos, en función de la última decisión. Es que el Constitucional y el sistema interamericano están llamados a disciplinar a todos los poderes públicos, incluyendo al Congreso, en una correcta aplicación de los derechos humanos. Y si tú te pones a ver, la mayoría de las decisiones donde se establecen precedentes del Tribunal Constitucional Dominicano están más referidas en materia de comunicación y de libertad de expresión, que se recogen justamente en este proyecto. ¿Creen ustedes que se debe modificar el artículo 367 de la Constitución en lo referente a las penas? Porque lo que tiene que ver con las multas, en el 368, por ejemplo, habla de multa de 50 y 100 pesos.
¿Ustedes no Del creen Código Penal, tú Sí, dirás. del Tú Código dices, Penal. del Código La Penal. Constitución. Del Código Penal. No, todo eso está en proceso de cambio. Y la gente ahora en el- demanda por 100 millones, 20 millones. Claro. Eric, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué Mira, debería pasar? ¿Qué debería pasar? Lamentablemente tenemos un importante proyecto desde el año 2014, bastante consensuado, y el tema, lamentablemente, de las tres causales, Tiene 30 años. 30 años, el tema de las tres Constitución. causales, más, porque han habido varias, pero la comisión que más trabajó fue por ahí a principios de la década pasada. Ha paralizado un proyecto, y a mí me da mucha pena, porque yo digo que los jueces, con disposiciones penales que son de 2 siglos atrás, para condenar en base a una sanción claramente establecida, donde se han cambiado tantos los mecanismos y modalidades del crimen, tienen que hacer brujería. Claro. Yo digo que tienen que hacer brujería. Yo digo que si se le hace Incluso una auditoría sí. real a lo que son las sanciones penales, los jueces tienen que hacer de tripa corazón, porque tenemos un instrumento que no tiene nada que ver con esta sociedad, incluyendo eso que tú decías, Yulisa, de las multas. Y O sea, delitos nuevos. ese delito, y es una pena que el Código Penal, que tiene tanta figura nueva, el tema de la pirámide, el tema de todas esas cosas, de mecanismos de estafa electrónica, todos estos mecanismos de crimen que se han transformado tanto, crimen organizado, o sea, ya se necesita Bueno, que esta ley se actualice, el Código Penal. Yulisa, en 1990 se firmó aquí el Pacto de Solidaridad Económica, que fue convocado por el presidente Balaguer en la crisis de 1990. Y ahí se acordó modificar el Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral. De los tres, el único que se logró modificar efectivamente fue el Código Laboral. Y ya esas modificaciones se pusieron viejas, Ya están y viejas, se están modificando de nuevo. Por tanto, ni al Código Penal le hemos podido poner la mano desde el punto de vista de hacerlo efectivo, los cambios, porque se han hecho cambios, incluso en una ocasión se cayó la versión en el Constitucional. Por tanto, Y hay proyectos esas de Código son Civil tareas también. que tiene el Congreso por delante, que la tiene el gobierno por delante, en el sentido de lograr actualizar su legislación para ponerla acorde con realidades nuevas. Ahora con la oportunidad de la Incluso mayoría. todo el desarrollo tecnológico genera una cantidad de delitos nuevos y de modalidades, porque el crimen, ¿por dónde anda? Por donde anden las cosas. Sí. Cuando, Siempre a dos pasos de la ley. Cuando la riqueza andaba en barco, ¿qué era lo que existía? ¿Dónde era que se atracaban los barcos? En el mar. En los filibusteros, puertos, en ¿verdad? el mar. Cuando los bancos se crearon en tierra. Todavía hay algo de Exacto. eso. Cuando los bancos se crearon en tierra, ¿dónde iban a buscarlos? Hasta estaban los bancos. Y nosotros hemos vivido Ahora- últimamente los ciberataques y la Claro. cuestión a los celulares. Ahora Sí. con la tecnología, ¿dónde se mueve el dinero? En la computadora, en el En la sistema, nube. en la nube. ¿Dónde está la delincuencia? Ahí arriba, Electrónica. buscando. Por tanto, tú tienes que tener una Y creciendo. legislación actual. Por tanto, en materia de comunicación, si algo se ha modificado enormemente con la tecnología, es sobre todo la comunicación. Hay un tema que no quiero que se vayan sin, a pesar de que tenemos ya el tiempo encima, pero que no se pueden ir sin hablarlo. Ayer, una de las personas que han sido demandadas por la ministra Farideh Raful, la que dice que tiene un video sexual, etcétera, ha dicho que fue mandada a decir todo esto para que se apruebe la ley, el proyecto de ley del que estamos hablando Ay, en este Dios momento, mío. que fue utilizada para crear esta coyuntura, para que este proyecto pase por el Congreso. ¿Qué opinan ustedes de eso? Eso es absolutamente Yo creo incierto. que eso es una No, cosa no, eso es absolutamente Traída incierta. por los moños. De una Está vez la gente el dijo, los otro miembros de caso, la comisión, está el otro caso antes atacando a de que Farideh. saliera el proyecto de ley, el otro caso del Claro. periodista Martínez, que tiene que ver con la ex ministra de Cultura y su hija. También. Ese es un caso anterior y está Sí, cogiendo el y es mismo camino. terrible. También eso fue por la ley. Eso Vamos a ver exactamente lo que dijo, porque como nosotros hablamos de ley de libertad de expresión, para que no vayamos a coartar las palabras de la Sí. torita, de Ingrid Jorge. Iván Félix es quien me pide que ataque a Farideh con el fin de crear una atmósfera, un contexto ideal para que fuera aprobada la ley Mordaza. Yo quiero... Ok. No, yo creo que esa es una cosa totalmente absurda. Además, no creo que el sector a que ella atribuye sea favorable a esta ley.
De manera, Uno se lo pregunta, ¿verdad? por eso decía al principio, yo creo que mucha gente está mezclando cosas aquí para generar confusiones. Y yo creo, y aquí hay una cosa importante, el sentido de responsabilidad de ejercer la libre expresión. Ángel Martínez, lo veo pidiendo cacao ahí a cosas, porque además asumía que podía decir de todo. Está en una actitud mucho más dócil. Esta joven ha dicho lo que dijo y bueno, ella ahora lo anda mantiene buscando una todavía, cosa. ella lo sostiene. Dice un juez, ha metido un juez ahí de por medio, bueno, sí. le correspondería a las autoridades hacer el proceso, pero todo eso está ocurriendo sin esta ley. Esta ley no existe todavía, esto apenas es un proyecto de ley. O sea, lo que está diciendo es que ella fue un instrumento, o sea, para también que se está apruebe la ley. excusándose, Claro, también está claro. excusando, es una forma de excusarse. ¿no? Pero yo he sido un instrumento para promover la ley, o sea, Entonces, me mira, mandaron a decir esto. O sea, en el periodismo hay un principio. pero ¿por qué lo dijiste? No. En el periodismo hay un principio. Usted no puede decir nada que usted no pueda probar, Así es. aunque usted sepa que existe. Si Contrastar usted no y tiene verificar. la prueba de poder haber verificado una información, No un puede periodismo decirlo. ético y responsable El no problema es puede que con decir. la posverdad y los Entonces, fake news es un problema. hay gente que está confundiendo eso. Y dice, bueno, yo me siento aquí y en mi condición de que yo soy un periodista o soy un youtuber o soy la cosa, yo puedo decir por aquí con impunidad todo lo que se me ocurre. No, yo puedo decir aquí todo lo que se me ocurre. Ahora, pero hay consecuencias. ¿Quién la ejerce? El que se siente ofendido. El que se siente ofendido. Que en En ocasiones el la caso pregunta de la es ¿por qué no ministra, en el demandan? caso de la ministra ha accionado. En el caso de la ex ministra y su hija, ex viceministra, Una han de accionado. ellas, Por una tanto, de ellas. lo están haciendo con la actual legislación. Y aquí quiero decir esto, y yo creo que es una cosa muy importante para la clase gobernante, para la política, para los medios, para la sociedad. Decía Eri ahorita que tenemos una tradición dictatorial, autoritaria, que genera miedo, es verdad. Pero también ese tránsito de la dictadura a la democracia ha normalizado todo tipo de irregularidad, porque ha obviado el cumplimiento de la ley. Y todo se confunde con democracia. Y ahora. si tú lo pones a ver, la mayoría de nuestros problemas dependen de la crisis de la ley. Es decir, si tú eres estrujada, desafiadas, vulneradas, aquí hay gente que siente que si no te estrujas, si no ofende a tu familia, si no ofende a tus miembros, no llega a su verdad. Sí. Y eso tiene que tener un límite. O no se hace viral, porque también Bueno, tenemos una enfermedad en la Pero viralidad. nadie puede pretender ganar sobre la base Buscando de mi likes. cadáver. Entonces, Que es yo creo que terrible. no, yo creo que esa discusión tiene que ser asumida de manera responsable. El que entienda que este es un proyecto inconstitucional, incluso la discusión es tan factible que le permite a la gente que si el Congreso aprobara un proyecto como ese, tiene todavía la vía constitucional para ir y establecer un recurso de inconstitucionalidad, porque es una facultad, así como tengo la libertad de expresión, tengo la facultad individual, ni siquiera tengo que recurrir a alguien que me ayude. Constitucionalmente puedo ir al Constitucional y decir que ese proyecto es inconstitucional. O en viola alguna mis parte. derechos. Y que te viola tus derechos. Entonces yo creo que en esa dualidad que hemos tenido, el miedo por la tradición autoritaria, pero también el establecimiento de las irregularidades como norma. Por ejemplo, ¿cuántos millones de motores tenemos aquí? 3.5. ¿Cuántos tienen licencia de conducir? 800, no, ni 800. 10.000 10.000 personas. ¿Quiénes respetan el semáforo en rojo? De los ¿Qué motores, porcentaje? muy No, y pocos. de los propios ciudadanos en carro. ¿Qué porcentaje de la sociedad dominicana respeta el semáforo en rojo? Pero van a Nueva York y lo respetan. Desde el aeropuerto. Desde el aeropuerto lo respetan. Y yo Eso es tema acabo de venir de la ley. Por la aplicación de un de la ley. país de Europa y me transitaba en la madrugada, cerca de 12, 1 de la noche, de donde estaba al hotel. El conductor nunca se comió una luz roja, aunque no viniera nadie. Por la aplicación de la ley. La aplicación de la ley. Gracias a los dos.